Pelado TV. Entre Pelado TV. ¡Entusiasmo! ¡Energía, papi! Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Entre Pelado Producciones TV. Hoy grabando desde aquí, desde este hermoso set de Telemedellín. Un agradecimiento bien especial a la Alianza MAI, al canal Telemedellín, por supuesto a Tejiendo Caminos, ahí, al Camaján Jorge Arango, mi hermano, que está como medio enfermo, se puso a guadañar ayer y lo jodió el calor, mi hermano. Vamos con el vídeo de hoy, que viene cargadito, viene con sabrosura. El vídeo de hoy viene bien cabrón. Oiga, hoy les tengo una invitada bastante especial, una mujer hermosa, sensual, digámoslo así, que ha hecho mucha controversia, actriz, cantante, modelo, que tiene una carrera maravillosa. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Lady Noriega, señores. Gracias. Ay, gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes, compartiendo un ratico. Lady, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Cómo va todo, Lady? Excelente y mejorando y sin derecho a quejarme. Yo lo único que tengo que hacer todos los días es levantarme a dar gracias. Oiga, bella como siempre. Nunca te había visto en persona, pero ahora te estoy viendo en persona y me tienes nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Me tienes nervioso, ¿no? Relax. No te pasan los años, Lady. Muchas gracias. Oiga, empezaste tu carrera, digámoslo así, de modelaje a los 15 añitos. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso, Lady, cómo empieza esta hermosa y maravillosa carrera de Lady Noriega, la gran Lady Noriega. Tan lindo, muchas gracias, Entre Pelado. Eso pasa aquí en Medellín, en esta ciudad que me vio crecer, no nacer, porque yo nazco en Montería, Córdoba, me traen de 3 añitos acá a Medellín. Ajá. Y a los 15 yo veía mucho como ese costumbrismo paisa, cómo aman su ciudad, su cultura. Esta es una ciudad textilera, donde se hacen grandes ferias de moda. Ajá. Y en esa época había un programa que se llamaba Modos y Moda, que yo amaba. Ah, sí, Teleantioquia. Teleantioquia, la competencia que yo amaba. Y entonces me soñaba saliendo en Modos y Moda, en esos desfiles y en esas cosas. Y como a esa edad le digo a mi papá que yo quería ser modelo, yo me había estirado de estatura muy rápido y era muy flaca. Sí. Entonces fue, digamos, como que fácil que me aceptaran en la agencia, y arranqué desde muy tempranito a hacer desfiles, comerciales, publicidad en periódicos, en afiches, y digamos que ahí empieza como ese bichito de la artistada a tener como un poco de forma y a hacerme creer que era posible que hiciéramos cosas de pronto un poco más grandes que solo modelar. El amor llegó a su vida a temprana edad. Tenía 16 años. Qué chévere. ¿Cómo fue ese apoyo, digámoslo, con tus padres? En ese momento, porque vienes de una familia, ¿cierto? Donde Lady, digámoslo así, era una mujer bonita. Él sigue siendo una mujer bonita, pero a los 15 añitos se empieza a desarrollar como toda una mujer. ¿Qué empezaron a decir, por ejemplo, tu papá, tu mamá, tus familiares, la gente? Pongamos a la niña a modelar, tomémosle fotos. ¿Cómo fue ese proceso? No, sabes que en esa época todo el tema artístico era más bien un poquito tabú. Sí, mucho tabú. Los papás no querían que uno estuviese metida en nada de eso. En vestido de baño, por ejemplo. No les gustaba mucho esa idea. Además que en esa época también nuestra ciudad sufría de un flagelo muy teso, que era el narcotráfico en todo su esplendor. Y que él te quiere regalar un carro, y el martes hay una fiesta allá en la catedral para que vayas, estás invitada. Yo me iba como choqueando. Yo, ¿catedral de qué? Ay, no te hagas la loca, la que está en la cárcel. Yo, ¿quién? Y me dicen, Pablo te quiere conocer. Y estamos hablando de que esos eran años 80, donde una niñita de 14, 15 años era un foco interesante para ciertos personajes. Sí. No era una cosa muy atractiva para los papás, pero digamos que mi papá me lo negociaba. Entonces era, si no pierdes materias, si te va bien, te dejo estar en tu cuento de modelaje.
Y de todas maneras yo tenía chaperona 24/7, que era mi mamá era la más alcahueta, me acompañaba, me ayudaba con las pintas, estaba muy protectora ahí 100%, así que ahí es donde yo siento que sí es muy importante que la familia haga presencia y que una niña no esté sola y que no esté tirada y que sienta que de verdad la familia está ahí con ella. Qué chévere, Lady. Oiga, y haciendo todos esos catálogos, esas fotos de modelaje, en 1991 representas a la señorita Córdoba en Miss Colombia. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de eso también. Es que nosotros lo leemos el guión aquí, nos lo tomamos muy en serio, Lady. Eso fue una experiencia bonita, pero que me aterrizó mucho. Sí. Porque cuando yo llego a pedir que me tuvieran en cuenta en el Miss Córdoba, Ajá. prácticamente ya tenían escogida otra niña. Ya estaba negociado eso. Y Como cosa rara. y me hacían como el feo, como que no, te vamos a mandar a otro reinado, vete para representarnos en el reinado del mar, en el internacional, en el yo no sé qué. Y yo, no, es que yo quiero estar en Miss Colombia. Claro. No, pero es que nosotros, el departamento no tiene plata, entonces ya tenemos una niña que el papá le va a pagar todo. Yo me muero de la pena. Pero yo quiero participar. Y si hay otra candidata, le va a tocar participar conmigo. Sí. Pero esto tiene que ser como es. A lo Esto no legal. es que esto no es que porque el papá tiene plata, como así, fue el mío también. Ay, entonces yo consigo patrocinios, entonces. Fue complejo y me hicieron muchas cositas Sí, que... trampitas, digámoslo sí, así. que uno dice, wow. O sea, esa era como la primera vez que yo intentaba hacer algo destacado. Ajá. Y de una vez vi la oposición, la zancadilla, la mala... Y dije, ay, ay, ay. O ¿Cómo se puede ser tan pesado? sea, cuando uno está intentando, siempre va a haber quien te quiera frenar. Gracias a Dios, un amigo de mi papá me lleva donde el gobernador en ese momento. De Córdoba, ya. De Córdoba, que era Jorge Elías Nader. Y el secretario privado de él era amigo de mi papá. Maravilla. Entonces llego al gobernador y hablo con él y le cuento y le digo que quiero participar, esto y lo otro, y le cuento, es que no quieren abrir convocatoria y esto no es correcto. ¿Cómo así que porque el papá tiene plata? Jalada de orejas para todo el mundo, regañado todo el mundo, abiertas las convocatorias. Y eso pasó como en un abril, y en julio estábamos ya las 6 niñas que estábamos para participar, Sí. que tampoco me nombraron. O sea, al gobernador le llevaron un pergamino con el nombre de otra muchacha, y él, después de haber estado en el desfile y toda la cosa, yo lo veía que hacía la cabeza así, que no, yo por allá atrás con las otras niñas, y el hombre se paró y se fue. Sí. Y a mí vino uno de los peluqueros a contarme a camerino, el gobernador salió furioso, que porque eso no era justo y que él no iba a firmar ese decreto para esta niña, que si Lady Noriega no iba a representar a Córdoba este año, que eso era un robo. Ahora te jodes, amigo mío. Oiga, qué barbaridad. Y así arrancó la cosa, o sea, no fue fácil. Al otro día tuvieron que hacer un evento prácticamente privado en Gobernación para imponerme la banda, darme el decreto, Sí. y la patadita de la buena suerte, y vaya, mire a ver qué hace por Córdoba allá en Cartagena. En Cartagena tampoco la cosa era fácil, pero digamos que uno en Cartagena entiende, porque eran 26 departamentos con unas mujeres divinas, porque a mí me tocó Paola Turbay, me tocó María José Barraza, me tocaron unas mujeres que eran monumentales. Y uno dice, listo, la pelea está dura, pero vamos a dejar a nuestro departamento en alto. Y yo creo que después de tantos años de haber sido Miss Córdoba, es un título que siempre está ahí presente, y que yo me siento muy contenta y muy orgullosa de llevar a mi departamento, inclusive a los realities donde me invitan. Sí. Siempre hablo mucho de mi tierra, exalto su comida, exalto su cultura, su artesanía, su música. Así que digamos que ha sido como
una bandera de esas que siempre quiero estar por ahí mostrando. Bomba sexy. Qué chévere. ¿Quién quedó, por ejemplo, en ese tiempo Lady, digamos así, de Miss Colombia? Pau Turbay. Paola Turbay. Esa fue la ganadora. Sí, la ganadora. Paola Turbay. ¿Quedaste tú de qué puesto? A mí me dieron mis fotogenia como para que no me fuera brava para la casa. Más brava. No, pero les digo una cosa. La manager que yo tenía en esa época me aterrizó muy bien porque Sí. ella me dijo una gran verdad. Ella me dijo, mira Lady, a los reinados como un Miss Colombia, allá aunque la gente no lo diga de frente, cuenta mucho el apellido, el abolengo, la billetera, la familia, Claro. la política. La arroz, la mermelada. Entonces todo. ella me decía todo eso y yo era como, ¿qué? Y me dijo, yo creo que tú y yo tenemos que ir muy claras en una cosa. A nosotros nos interesan los contratos y tú eres modelo. Entonces tú no vas a desfilar como reina, tú eres la antirreina. Si todas cruzan la pierna, tú abres la pierna. Si todas se ríen así, tú te ríes a carcajada. Si todas son miedosas para hablar, tú hablas bien duro. Me dijo, antirreina, porque te tienes que hacer ver. Claro, la diferencia. Y fue una estrategia muy interesante porque después del Miss Colombia, la que tenía la agenda llena de contratos era yo. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Qué duro. Entonces, digamos que nosotros en el objetivo que perseguíamos lo logramos. Tan lo logramos que me tuve que quedar 6 meses en Bogotá cumpliendo con los contratos que tenía. Contratos maravillosos de comerciales afuera, donde conocí a una Celia Cruz, donde grabé con un Amparo Grisales, donde, o sea, yo era una niña y estaba empezando a tener contacto con todo esto. Y donde sale la primera propuesta para ser presentadora en televisión. Me pongo a estudiar lo que realmente me gustaba, que era arte dramático, y sale mi primera serie y mi primera obra de teatro, que las dos eran un musical. Bienvenidos y os dedico este baile que os va a gustar mucho, la verdad. Qué maravilla, señoras y señores. Oiga, démosle un fuerte aplauso a Lady Noriega, señoras y señores. Hoy aquí en Entre Pelado Producciones TV, la hermosísima Lady Noriega, actriz, modelo y cantante. Estamos hablando un poco acerca de su vida, un poco acerca de su recorrido. Lady Noriega, la hermosísima Lady Noriega, acompañándonos hoy aquí en Entre Pelado Producciones TV. Desde niña quería ser modelo, pero las circunstancias de la vida la llevaron también a la actuación, profesión que ama con todo su corazón. Uno de sus personajes más famosos fue el de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes. Oiga, mi querida estimada Lady, después de ese reinado se te abren las puertas. Totalmente. Digámoslo así, se te abren las puertas, empiezas a hacer muchas campañas de publicidad, la cara, digámoslo así, de portadas, de revistas importantes. Todo eso se da en el transcurso de ser Miss Córdoba, de llegar al Miss Colombia, de irme para Bogotá a realizar sueños. A cumplir los... Bogotá es como siempre esa ciudad donde... Está todo muy centralizado, Cierto. o sea, yo quisiera, de verdad, quisiera de todo corazón que ciudades como una Medellín, como un Cartagena, fueran más productores de televisión y que esos contenidos llegaran a distribuirse o a verse a nivel nacional e internacional, porque Claro. tenemos ciudades muy lindas y con mucho talento y con mucha capacidad, pero todo está muy centralizado en Bogotá. Sí. Entonces el que no está en Bogotá, digamos que no está en la pelea. Es correcto. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Eso está bien chévere, bien importante lo que dice Lady. Y es que la mayoría de gente, digámoslo así, los que estudian, digámoslo así, actores, modelos, gente, escritores, productores, siempre el sueño es llegar como a la capital. Y Toca. los mismos músicos. Toca. Silvestre Dangond cuenta la historia también, muchos Pipe Peláez, de llegar a la capital como a cumplir esos sueños. No, es que allá está todo lo que es el medio de la cotidianidad. Entonces, si tú no estás allá, ¿cómo haces para cubrir eso? Eso. A mí me pasaban cosas como que yo vivía a 5 minutos de Caracol Sí. y mis amigos, pues Caracol ha sido muy casa donde yo hice muchas producciones y uno se vuelve muy amigo pues de la gente que está en los programas. Y me da mucha risa porque Holman, que es el encargado de invitados de día a día, a veces le quedaban mal y me llamaba y me decía, amiga, ayúdame. Y yo, ayúdame, ¿qué? Véngase ya, Venga, véngase. espérame. No, loco, yo no tengo nada que contar. Venga, ay, yo no tengo invitado. Y yo tenía que arreglarme en bombas e ir a cubrirle el espacio, El hueco que dejó en el invitado. hueco a día porque el invitado no le había llegado.
Entonces, ese tipo de cosas solo las puedes hacer viviendo allá. Claro. Si estás a 2 horas en vuelo, no van a poder contar contigo de esa manera. Entonces, así se vuelve el gremio, nos volvemos todos muy amigos y muy compinches y nos tapamos con la misma cobija. Qué chévere. Pero chévere, eso está bacano. Esa complicidad, esos amigos que va haciendo uno, muy bacano. Oiga, mi querida estimada Lady, me gustaría que nos contaras, digámoslo así, ¿cuál fue la primera novela en la que tuviste la oportunidad de, digámoslo así, de participar? Mira, esa era una serie que además era la serie más vista de Colombia en ese momento, la daban los viernes a las 7 de la noche. Sí. El protagonista era Juan Pablo Schuch y Edna Rocío, que era una cantante con un vozarrón, y era una novela musical. Por si no lo sabías, yo soy la futura esposa de Arturito y él es el padre del bebé que estoy esperando. Sí. A mí me hacen casting para un personaje que era como la villana que entraba a quitarle el novio a Edna Rocío. La malvada. La mala del paseo. Y yo hago mi casting, me preparé mucho con mis profesores, con mis maestros, dele al libreto, que los desplazamientos, que esto, que aquello. Y me fue muy bien en el casting. No me ayudaba mucho el hecho de haber sido modelo y reina, porque la fama de las modelos y las reinas era que eran brutas Sí, y sí. que no eran capaces. Lo que pasó con Natalia París, por ejemplo. Sí, entonces no eran capaces. Y recuerdo que el director de casting decía, ella es capaz. Y entonces, voy a decir una grosería muy Tranquila, grosera. hágale, que... El director, que era Daniel Bautista, le dice al jefe de casting, usted apuesta el forro de las huevas que ella es capaz. Y a mí no se me olvida eso, porque el director de casting me miraba y lo miraba y ¿Será que sí? Sí, pero realmente el man se estaba apostando. Y después, ¿Estaba seguro de ti? No, claro, pero después de muchos años fue alguien a quien yo le dije, ay, venite a trabajar conmigo, que una persona que crea en uno así vale la pena que esté con uno en el equipo. Qué chévere, qué chévere. Pero ese tipo de anécdotas para uno son inolvidables, Claro. porque es cuando te dan la primera oportunidad de algo serio, Sí. con responsabilidad en una serie o en una novela. Que sabía que había talento ahí. Que tanto que le dijo al amigo, te apuesto el forro de es que ella es capaz. Ella es capaz, Ella no ella es es bruta, capaz. es que ella no es bruta. No, lo peor es que el director, que ahora es un gran amigo mío, que Sí. lo amo, a Daniel Bautista, Daniel me miraba así serio y me decía, es que te voy a dar 10 capítulos. 10 capítulos. Si no sos capaz, te mato en el 10º capítulo. No, señor, tranquilo, señor. 2 años en la serie. Qué duro, Lady. Oiga, muy bacano, ¿no? Esas historias son las que, digámoslo así, me gustan a mí como interactuar y conocer de ese personaje, de esa actriz, de esa, digámoslo así, modelo que hay ahí, porque muchos ven el éxito, Lady, Pero no saben los procesos. Obvio, no saben qué hay detrás de ese éxito, los escalones que tuvieron que subir, digámoslo, a veces las humillaciones, las cerradas de puerta, e inclusive cosas charras como estas. Así es. Qué duro. Oiga, mi querida estimada Lady, resumiendo un poco, porque la vida de Lady Noriega es una... Oiga, me pasaron la biografía ahí, el amigo Jorge Arango, y es una biografía inmensa. Yo tuve que resumir porque nos quedaríamos aquí hablando, Lady, por ahí 3 días. Tenemos que volverla a invitar. Hablemos de esas novelas como más relevantes que hiciste aquí en Colombia. Por ejemplo, Pasión de Gavilanes... Pandillas, Guerra y Paz. Pandillas, Guerra y Paz. que Oiga, es era una- la novia del viejo Richard. Sí. Oiga, qué duro. Yo me la veía. Yo me acuerdo que me veía Pandillas, Guerra y Paz y cuando salía esta mona ahí, la novia del viejo Richard, que todo en ese tiempo estábamos como en peliculados Sí, con Pandillas. total, Yo me decía, total. wow, qué veterano. No, además que es que fueron 5 años al aire, o sea, eso Fueron no cinco. fue cualquier cosa. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar? Porque es que grabaste en barrios complicados de Bogotá, No, y no solo Ciudad eso. Bolívar. Mira, a mí los barrios era lo que menos me afectaban, porque realmente la gente del barrio es la gente más cariñosa, Sí. es la gente más cálida, es la gente que más te consiente, son muy lindos. A mí me daba muy duro grabar en cárcel, En cárcel. y me daba muy duro cuando nos tocaban escenas donde teníamos que darnos bala y explosivos y, Sí, sí. y llegaba
supuestamente la Dijín y nos atrapaban, y eso realmente Sí. se vive con explosivos que son de alto impacto, y uno queda aturdido, uno siente que eso es de verdad, a uno los oídos no le funcionan, eso de estar corriendo y de volverte a darle bala al otro y que te pongan preso y te monten en una cosa con rejas y ir a una cárcel. Uy, no. Se siente de verdad la vida, la película. Muy bravo, muy bravo. Y eras buena para dar balas, Lady. Sí. Cogías la pistola de la pretinabas bien, y No, a mí me encantaban esas escenas, porque ese es el tipo de cosas que uno nunca va a vivir en su vida real. Obvio, o sea, yo en la vida real jamás estaré por una calle corriendo dándome bala con nadie. Pero haberlo hecho en la serie era supremamente divertido. Se le sale ese malvado. Sí, y uno saca como la mala que hay en uno, entonces eso era bacanísimo. Qué duro, Lady. Oiga, ¿alguna anécdota en especial que te haya pasado, por ejemplo, en esa serie, que fue muy vista por todos los colombianos? Precisamente con Richard. Con Richard, el viejo Richard. Que es Sebastián Calero. Un saludo especial. No, Sebas es un lindo, además es un señorazo, y su mamá la quiere un montón, así que estoy hablando de Vicky Hernández. Así que son personajes que uno los tiene en el corazón. Se quedó entrepelado como yo también, ¿cierto? Ya se quedó entrepelado. Es que somos muchos los entrepelados. ¡El calvo! Tenía tiempo en el mismo tiempo que yo tenía pelo. Ay, no. No, Sebas, él era muy sardino cuando grabó conmigo. Sí, estaba muy peladito. Muy pelado. Y entonces nos tocó en algún momento de la vida hacer una escena donde se suponía que era una escena pues como de pareja y íntima y tal, pero nosotros en esos horarios y en televisión nunca hay desnudos realmente escuetos, son insinuaciones. Sí. Y el director, Mario Mitrotti, viene y dice, no, vamos a hacer esta escena, Lady, tú de espalda, pues sin brasier, para que... hagamos ver como la intención de la relación y tal. Entonces pongo a Sebastián aquí y el juego de cámara y tal, y no sé qué. Yo, ok. Qué hermoso día soleado. Ay, caray. ¿Se oscureció? Y entonces van marcando, y ese día había ido mi esposo a la grabación, y yo, bendito Dios, y él se metía en la móvil a ver la escena. Cuando están marcando, yo dije, ay, my God. No lo besemos como siempre. Bueno, y entonces nada, empieza la escena y me quitan la bata que tenía, con la que uno tiene que falsear la parte de atrás, como que la cámara va haciendo un dolly. Y yo veía que iba haciendo el dolly y teníamos la coreografía, Sebastián y yo. Te pongo la mano aquí, tú me pones la mano acá, entonces yo te agarro así, entonces el beso asá, no sé qué, Y hicimos la coreografía y yo veía que la cámara seguía moviéndose y yo le decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y yo, tápame. Y entonces Sebas, lo único que se le ocurrió fue hacer así, es que... hizo así. Y yo, ¿qué hacen? Le mandó las manos. Y yo escuchaba las carcajadas en la móvil y en el retorno del director de piso. Yo estos son muchos, hijo de madre. Pero lo hicieron de maldad, como a ver qué hacíamos nosotros. Y el esposo allá mejor. Y él allá, y yo viendo que la cámara iba para el frente, o sea que me iban a agarrar. Y yo, tápame. ¿Qué más iba a hacer esta Sebastián? Taparla con lo que tenía la mano. Le puso las manos en los cocos. No, ese es el tipo de anécdotas que uno nunca olvida. Qué charro, qué Y duro. cada vez que nos vemos con el director o con gente de pandillas, nos acordamos de esa escena, porque era una maldad que me estaban haciendo. Qué duro. Oiga, señoras y señores, démosle un fuerte aplauso a Lady Noriega, señores. Que se sienta la energía, la movie. Hoy grabando aquí con la hermosísima y talentosísima Lady Noriega, gran actriz, recordando anécdotas de la televisión, de las novelas, de muchas cosas que ha hecho esta hermosa mujer. Hoy aquí en Entrepelado Producciones TV.
Desde los 14 años, un grupo de publicistas fijó su mirada en ella. Era una de las mujeres más hermosas, destacada por su belleza. Oiga, mi querida estimada Lady, qué buena historia, oiga, muy charro. Yo me pongo en la película, tapame, ¿qué más va a hacer uno? Pues, ¿qué tenía el pobre No tenía con Sebastián? qué más taparme. O sea, o me tenía que agarrar así o hacer así. No había de otra. Qué duro, y el esposo allá bien celoso. Oiga, mi querida estimada Lady, bueno, resumiendo un poco, porque has hecho muchas telenovelas, como te digo, hay que sacar una segunda versión para 35 producciones. 35 producciones, hágame el favor. ¡Huele a historia! Demasiado, mucha, digámoslo así, carrera artística. Mucha carrera artística. Lady, hablemos también de tus obras de teatro. Hiciste obras de teatro, ya resumiendo, porque si nos quedamos en las 35 producciones, aquí nos va toda la... hay una obra de teatro muy chévere que tú hiciste por ese tiempo con un personaje de Sábados Felices. Ay, el Kama Sutra, ¿cómo se llama? El Kama Sutra del Tontoniel. El Kama Sutra de Tontoniel, una comedia Sí. divertidísima. La portada da risa. Además, con semejante personaje que Sí. es Juan Ricardo Lozano Alerta, Ajá. que es, ¿sabes qué? A mí Juan me hizo un gran aporte Sí. en mi carrera porque yo nunca había hecho humor. Nunca habías hecho Yo humor. siempre era muy de drama Sí. y me gustaba el drama y yo estudié fue dramaturgia. Ajá. Entonces, cuando él me propone que hiciéramos comedia, yo le decía, no, pero yo no soy charra. No, yo no hago reír, no, yo no me acuerdo de los chistes. Y él, no, pero ven, ayudémonos, mira, dime. Ay, no. Y entonces él insistía tanto que me dejó el libreto en mi casa. Leí el libreto y yo le dije, ay, mira, Juan, tú no me necesitas a mí para ese libreto. O sea, necesitas una peladita bonita, pon una modelito ahí a que diga sí, no. O sea, no necesitas una actriz. No, yo te escribo. Y contrató unos libretistas, hicimos mesas de trabajo, yo decía, listo, entonces yo quiero que el personaje haga esto, aportemos esto, ahí canta, aquí baila, aquí hace, aquí. Y entonces cuando vinimos a ver había tremenda obra de teatro montada, de hora y pico, Sí. con dos personajes que realmente los dos estaban haciendo algo en el escenario. Y arrancamos esta gira que duró 8 años. 8 años. Duró 8 El años. Kama Sutra de Tontoniel. Con el Kama Sutra de Tontoniel. Ciudades que nos pedían y nos repetían, como Pereira, Ibagué, Cartagena. No, o sea, Feria de Flores, Medellín nos traían, era una locura. ¿De qué se trataba el Kama Sutra de Tontoniel, por ejemplo, haciendo un recorderis ahí breve? Es que el personaje se prestaba para unas cosas cómicas muy bonitas porque Sí. es un tonto. No seas tonto, amigo mío. Tontoniel. Pero es un tonto platudo al que todo el mundo quiere estafar. Y María de los Guardias, que era mi personaje, lo que veía era un tonto al que iba a pegarle la explotada del siglo. Y entonces había una cantidad de confusiones y de incongruencias como entre las situaciones que vivían ellos dos. Terminan casados, viviendo juntos, y María de los Guardias obviamente adueñándose completamente del pobre Tontoniel, que siempre que ella quería algo, él salía con el tiro contrario, siempre en su inocencia. Eso era como lo divertido de la dinámica de estos personajes. Chévere, qué chévere. Pero había música, había baile, había comedia, había... En el trasfondo habían hasta mensajes muy bonitos de pareja. Entonces, Sí. realmente fue un ejercicio chévere que a mí me enseñó mucho, porque con él tuve que aprender a improvisar, tuve que duro. aprender que él se salía del libreto y arrancaba a hacer chistes y comentarios, o si alguien del público decía algo, él le contestaba, improvisaba, y yo me quedaba en blanco diciendo, ¿dónde seguimos? ¡Güey madre! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se salió del libreto? Y él volvía con la tranquilidad del mundo y yo era perdida como, este hijo de madre. Entonces me empecé a preparar de tal manera que en algún momento la que empezó a hacer chistes y la que empezó a improvisar fui yo, Le y él era el que cogiste se el hilo. quedaba así, él era, ¿qué haces? Y yo, has creado un monstruo, mi amor. Señoras y señores, Lady Noriega, hoy aquí en Entre Pelado Producciones TV. Oiga, qué maravilla, Lady. Uno se pone a hablar contigo aquí en persona
y a mirar esos programas, a ver esas telenovelas, esas series, esas producciones, porque películas también hiciste y muchas. Ayer pasaron una. Sí, ¿cuál? Ayer pasaron una que se llama Entre espantos, entre muertos, Sí. Sí, una. Que me gustó mucho haberla hecho porque tuve la oportunidad de estar con Teresa Gutiérrez, que Teresa, ya no está con que en paz nosotros. descanse, sí, Teresa. Pero que siempre la admiré mucho desde que era una niña, así que haber estado en set con ella fue maravilloso. Qué duro, qué duro. Oiga, mi querida estimada Lady, bueno, vamos a pasar ya, digámoslo, de hablar de tu parte de la televisión actoral, hablar un poco ya acerca de tu vida como artista, como cantante. Que estás cantando también, que llevas muchos años también cantando. Muchos años, sí. Has incursionado la música también con la actuación. Es que desde la primera serie, la primera obra de teatro eran musicales. Sí. Entonces, igual como que la música siempre ha estado ahí de la mano del desarrollo actoral. Y en el año 95 me contrata Sonolux, que era una disquera muy fuerte en ese momento en Colombia. Con ellos saco mi primer disco, que yo nunca me imaginé que mi primer disco iba a darme un disco de oro en ventas. Oiga, un disco de Y oro. así fue. Duro. Entonces, haber arrancado paralelamente la parte actoral pegada de la música creo que ha sido muy ganador para mí, porque cuando no estoy en tablas o no estoy en televisión estoy haciendo música. Entonces es como una manera de refrescar y de sostener la carrera de una forma muy dinámica sin cansar al público. Qué chévere. Y estamos estrenando álbum, este es el 8º álbum, un álbum que se llama Pagando una promesa, Pagando 13 una canciones, 13 canciones. 13 videos lyric y uno oficial. Música popular, ¿cierto? Sí, Aclaremos, música popular. digamos que la tendencia, o a mí me gusta tirar una base popcito, Sí. y en esa base popcito le juego mucho a los instrumentos de popular. Entonces ese es el producto que estamos promocionando y que estamos lanzando en este momento. Hoy estoy aquí pagando mi promesa. Qué chévere. Digámoslo así, ¿cuál es la línea de Lady ahora en la música? Estás cantando música popular, pero ¿a qué le canta Lady Noriega? Al despecho, Al despecho. al desamor, Al desamor. al desengaño. Ajá. Mi primer disco de oro me lo da una canción que se llama Maldito Amor. Maldito amor. Y Maldito Amor era una canción tropipopera, pero despechada. Despecha que provoca tomar. Despechada. Entonces, como que no sé si fue agüero o qué, pero dije, le voy a seguir apostando a esas temáticas, Sí. porque siento que a la gente le llega más el despecho, El despecho. el dolor, el desamor, que cuando uno canta canciones muy lindas, que también las tengo, Sí. pero yo no veo que sean tan exitosas como estas otras. Esas provocan, es que yo digo que eso es lo que vende, Lady. Tenemos que ser muy sinceros. Así es. Y dejar la doble moral, pero esas canciones, digámoslo así, que hablan de despecho, de desamor, son las canciones que gustan cuando uno está, digámoslo, sí, usa la palabra, despechado. Entusado. Que uno terminó con su esposa, o que terminó con la novia, o con la amiguita. Se va uno para, digámoslo, una discoteca y se toma sus guaros y escucha esa música. Total. El licor le sabe mejor a uno, no sé. Tiene un poder ahí que emana esa música, Lady. Pues yo soy de amigas y soy de vinito, y cuando alguna de mis amigas está pasando su mal momento, llegamos con la botella de vino, pizza, reunión, acabemos con ese hombre y la cosa ayuda. Es ese tipo de música que ayuda a que hagas catarsis, Qué duro. a que sueltes, a que botes. Y eso es una terapia. Qué chévere. ¿Dónde ha cantado Lady Noriega? De pronto, ciudades de aquí de Colombia o eventos donde tú digas que bien, hicimos un gran show, porque han dado la oportunidad, contrataciones. Mira, yo en Colombia he cantado, creo que desde Pasto hasta la costa, en la mayoría de ciudades de Colombia he estado, pero no solo he cantado en Colombia, sino en ferias internacionales como Calle 8, En Miami. en Miami. Es dura, es una... ¿Qué? Una fiesta muy dura. 1.000.000 de personas Es como una rotando feria ese de día. flores aquí en Medellín, algo Así así. es. Entonces, Calle 8, que es festival cubano en Estados Unidos, en Miami, me tocó Bayfront Park con el Festival Dominicano. También estuve siendo telonera de los Tigres del Norte en Chicago, en 3 eventos. He estado en ferias pues como las de Guayaquil, Ecuador, que son como las fiestas principales de ellos.
en Chile, en Bolivia, en Guatemala, pues en tantos sitios que uno se le escapan. Pero tengo un recuerdo muy lindo de una vez que me tocó cantar en Cartagena y el fondo de ese concierto eran las murallas con una luna llena que parecía de mentiras. ¡Qué maravilla! Y yo estaba cantando ese día ahí con mi banda y esa gente feliz y yo decía, qué regalo, qué regalo de Dios, qué regalo de la vida estar en esta ciudad cantándole a la gente, ver a la gente cantar tus canciones y estar felices. Son ese tipo de conciertos que uno nunca va a olvidar. Qué duro, Lady. O aquí en el Atanasio. Aquí no. ¿También cantas? No, ese del Atanasio es inolvidable. Pues es una cosa de locos. 50 y pico de mil de personas metidas en el estadio. Era como un festival de orquestas. Sí. Y la única orquesta donde iba una mujer era la mía. Yo estaba penúltima cerrando el evento. Y haber cantado en el Atanasio Girardot y cuando pasaban la luz y yo veía a la gente parada rumbeando, decía ¡ah! ¡Qué nota! Qué chévere. Entonces ese tipo de conciertos son inolvidables. Qué duro. ¿Qué se disfruta más, Lady? ¿La actuación, el canto? Es una pregunta que quizás ya te la han hecho por ahí, pero yo quiero saberle. Yo sé que muchos ahí de los seguidores, gente de Telemedellín, de Tejiendo Caminos, de Entre Pelado Producciones TV y los mismos fans de Lady Noriega quieren saber. ¿Qué se disfruta más, Lady, la actuación o el canto? Son dos mundos muy diferentes. La actuación estás solo con un set de grabación, con una lente, donde no hay muchas emociones más de las que tú puedes producir con el personaje. Pero la música, tú estás con la gente en vivo, estás viendo la reacción de la gente. Claro. Y si a mí me pusieran a escoger, yo me quedaría con la música. Porque en la música yo compongo, yo digo lo que siento, es una gran herramienta para expresar tus vivencias. Qué chévere. Entonces me quedaría con la música. Qué duro. Está bien duro. Lugar favorito de pronto de Lady, un lugar favorito que tú tengas. Todos los artistas, digámoslo así, músicos, tienen un lugar favorito donde escriben sus canciones. ¿Cuál es, por ejemplo, el lugar favorito de Lady para escribir esas canciones que escribes? Me imagino que has compuesto muchas. Tengo bastanticas canciones mías y particularmente las he escrito en mi cama. ¿En tu cama? Sí. Oiga, ¿cómo es eso? Me siento en la cama, tengo el iPad o tengo mis hojas o tengo mi tablita en la que me apoyo y en la cama me fluye mucho. Hay una canción que yo quiero mucho que se llama Llegaste. Sí. Llegaste es una canción que yo hice de agradecimiento y recuerdo que me arrodillé al borde de la cama y la empecé a escribir. A los 20 minutos la tenía escrita. Esa canción hace parte de la banda sonora de Pasión de Gavilanes. Claro, ¿quién es ese? Bueno, esa es otra. Esa es otra, ¿cierto? Que marcó yo mucho. yo estoy hablando de Llegaste, Ajá. Que es una canción que la gente ama mucho. Sí. Y que son ese tipo de canciones que son muy íntimas, que tú las escribes en tu intimidad, pero la compartes con el mundo entero. Qué duro. Y una canción que te hizo ganar otro disco de oro. Segundo disco de oro. Segundo disco de oro. Vamos a pasar fragmentos de la música de Lady Noriega por aquí, segunditos por el copyright, por el tema del copyright, para que ustedes todos ahí en casa se disfruten la historia, la entrevista que le estamos haciendo hoy a esta gran mujer, a esta gran actriz, a esta gran cantante aquí en Entre Pelado Producciones TV. Oiga, mi querida estimada Lady, ¿cuál ha sido tu mayor sacrificio? Entre Pelado a veces... Tengo un guión aquí, pero digamos, la mitad de las preguntas las estoy improvisando porque cuando uno tiene el invitado... Va fluyendo. Entonces ya no es tan formateado. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Cuál ha sido, digámoslo así, el mayor sacrificio de Lady Noriega para estar donde está hoy en día, para hacer esa magnífica carrera que has hecho? Haber dejado a mi familia, yo creo que irme sola... Y años de soledad, años viajando, años estando 2 años acá, 1 año allá, 6 meses acá, 3 años allá. Entonces te vuelves como desarraigado de tus propias raíces. Y no tener a tus hermanos, no tener a tu mamá, no tener a tus vecinos de la cuadra, tus amigos de la U, esa gente que tú amas, yo creo que es lo más duro que uno sacrifica por lograr esos sueños. Y yo creo que eso le pasa a muchos, Lady. Yo diría que a la mayoría de artistas, de gente de la farándula, ese es el valor, el precio que tienen que pagar. Alto, es muy alto, porque la gente no se imagina
esa soledad cómo te carcome y cómo duele y cómo la tienes que aprender a manejar. No es fácil, no es fácil. No es La vida fácil. de los artistas es muy solitaria. Es verdad. Como veis, es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Duro, duro, Lady. Bueno, mi querida estimada Lady, otra pregunta aquí es, me surge, ¿cómo describe Lady el ambiente de la farándula? Ahora tú con toda esa experiencia que tienes, el ambiente de la farándula me refiero en cuanto cómo se vive, cómo es el ambiente en un set de grabación, cuando tú estás expuesta a tantos medios de comunicación, porque Claro. son muchos, que te tienen en el ojo del huracán, como dicen por ahí. Tú encuentras de todo, tú en los sets de grabación o en el desarrollo de tus obras de teatro, de tu parte artística, siempre vas a encontrar gente con la que vas a hacer clic, con la que vas a hacer llavería, con la que vas a compartir fuera del set de grabación. Sí. Y otras con las que únicamente cuando estamos ahí nos vemos, nos saludamos, somos muy queridos, pero cada quien para su casa. Es correcto. De todas esas producciones, yo te podría decir que tengo 10 amigos Ujú. que me quedaron de esos sets. Son esos amigos que invito a mi casa, con los que hago asado, con los que paseo, con los que armo viaje, Sí, pero son muy poquitos. son O poquitos. sea, no, para tanta gente que uno conoce a lo largo de Es su un vida, gremio grande. son muy poquitos los que realmente se quedan en tu vida. Y son muchos los que pasan por el momento. Y hay también un toque de, yo diría que de falsedad y de frivolidad en ese medio artístico, porque yo no sé por qué a la gente le gusta estar aparentando y creyéndose el cuento del divismo y creyéndose el cuento de que eres el gran artista, y eso es una estupidez, porque somos solamente seres humanos y somos personas. Y hay que tratar con respeto al que te sirve los tintos y al que te maneja el carro y a la que te maquilla. Total. Y yo noto que en este mundo hay mucha inmadurez en actores y en actrices que se creen ese cuento estúpido de que yo soy la diva y que yo soy la más y que yo... Entonces uno ve mucha gente llegar y con el paso de los años ves cómo mucha gente se fue y cómo muy poquitos han hecho una carrera realmente seria, con trayectoria, con piso, y que hay muy poquitos que llegan a un set y se encuentran con esos equipos de muchos años y que tienen una palabra y un gesto amable para ti y hay un buen ambiente de grabación. Pero no es lo normal. Lo normal es que hay muchos egos, hay mucha competencia, hay muchas envidias, claro, hay sí. mucha falsedad, y es muy triste porque ni los cantantes, aunque estén pasando su cuartico de hora, tienen por qué creerse más que los demás, ni los actores tampoco. Qué duro. Está bien duro. Regálame otro fuerte aplauso, por favor. Lady Noriega, señoras y señores, hoy aquí en Entre Pelado Producciones TV. Oiga, Lady, muy contento de tenerte hoy aquí, princesa. Para nosotros es un honor tener una mujer de tu categoría, una gran actriz, una gran modelo, una gran cantante, gran persona, gran ser humano. ¿Qué hay de la vida de Lady? Digamos, metámonos ya por este ladito. ¿Tienes hijos? ¿El esposo? Ahí nos le estamos metiendo ya un poco al rancho, ya para finalizar un poco la entrevista. Sí, yo soy casada, felizmente casada, llevo 12 años con mi esposo, Sí. mi hijo maravilloso, que es un regalo de vida único. Yo Sí. creo que los hijos siempre se vuelven retos, motivantes. ¿Tienes uno solo? Uno solo. Uno solo. ¿No quieres más? Quise más, Quise quise más, sí. perdí un embarazo que tenía 2 mesecitos y lo perdí, y después intentamos varias veces y no se salió. pudo. Entonces la vida es un regalo, es un Claro. regalo de Dios, y Completamente. me dio el regalo de tener un hijo y lo valoro mucho, me lo disfruto mucho. Qué duro, Lady. Qué duro. Bueno, Lady, ya finalmente un mensaje, digámoslo así, un mensaje o un consejo para toda esa gente que nos está viendo, de Lady Noriega, una mujer, una actriz, una gran modelo, una gran persona, para esas personas que están empezando a hacer carrera de modelaje, de actuación.
de canto. ¿Qué mensaje les deja Lady para que esa gente llegue a cumplir esos legados y esos sueños como lo has hecho tú, Lady? Mira, el arte es algo que está en tu corazón, es algo con lo que tú naces. No es una cosa que tú haces por moda o por aparentar o por chifladura, no. Es una vocación, es una cosa que si tú no la haces es como si te murieras. Tú la necesitas y te tiene que apasionar. Obvio. Y te tiene que apasionar al grado en que tú escojas ser artista, independiente de que con eso ganes o no ganes, tengas o no tengas, vale 5. Lo importante es que esa pasión que sientes por el arte la vivas, la puedas expresar. Yo creo que los que quieren ser artistas, lo primero que tienen que sentirse es seguros. Esto es lo que de verdad me apasiona, esto es lo que me hace feliz, estoy dispuesto a hacer esto, así me quede con un sueldito toda la vida, así yo no me gane los millones de J Balvin o de Shakira, porque es que ese es el artista de verdad. Ese es lo duro, sí. El artista no puede estar pensando que todos van a tener Grammys y que todos van a tener Óscares. Y uno tiene que hacer esto porque es lo que te hace feliz, punto. Cuando tú haces esto y te hace feliz, la gente lo percibe, la gente se da cuenta. Y yo creo que Dios es muy justo, Dios siempre te abre puertas. Dios no te da un don y no te da un talento para que tú lo entierres, te lo da para que tú lo hagas crecer. Qué duro. Y te lo da para que eso también te alimente y para que eso sea una forma de vida. Entonces hay que ver el arte de esa manera, hay que verla como mi gran pasión, mi gran compromiso, es mi legado, es lo que voy a dejarle a la gente, pero estoy dispuesta a hacer esto, me vaya bien, regular o mal. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Igual voy a ser muy feliz. Qué duro, qué duro. Regáleme otro fuerte aplauso, mi hermano. Jorgito se puso rojo, señora. Oiga, se puso rojo, Jorgito. Lady, ¿sabías? El hombre más famoso del occidente antioqueño lo tenemos aquí. ¿Cómo hace? Oiga, Jorge Arango. Cuente. Oiga, el único que tiene gallinas que ponen huevos de colores. Hágame el favor. Jorge Arango. No me la sabía yo. Tenemos que subir a la finquita, a la parcela de Jorge Arango, porque sancocho de gallina. Sí, sancocho de gallina, a comer huevos de ganso, que tiene huevos de ganso. ¿Qué? Me ha mostrado huevos verdes, huevos azules. Yo, eso es que sí existía. Wow. Huevos de colores. Yo. Oiga, mi querida estimada Lady, hemos terminado ya la entrevista. Lady, de antemano, me siento muy agradecido contigo. Déjame darte la mano, princesa. Muchas gracias por estar hoy aquí en Entrepelado Producciones TV. Una pregunta que no se me puede escapar ahí. Me disculpan. ¿Qué le falta por hacer a Lady Noriega? La pregunta ahí como para rematar. ¿Qué le falta por hacer a Lady Noriega? Porque has hecho casi de todo, digámoslo así. Pero me faltan cosas que quiero hacer. Quiero escribir, quiero sacar un libro, quiero hacer cine, pero desde la parte de producción. Quiero dirigir y quiero hacer parte como de la parte creativa. Producir tu propia serie, tu propia película. Sí, quiero atreverme a producir y quiero atreverme a escribir. Por lo pronto, quiero dejarlos con la invitación a que visiten mi canal de YouTube, a que conozcan este álbum que estamos estrenando que se llama Pagando una Promesa. Vamos a pasar. Es un álbum que nace de una circunstancia muy difícil que viví hace 2 años en pandemia, cuando me tuvieron que entubar y me dijeron despídase porque no sabemos si vuelve. Y de ahí, de esa situación, nacen una cantidad de canciones como La Despedida, como Trascender, como Pagando una Promesa, Judas. Son muchas canciones, Mi Respirar, que sé que les van a inquietar porque no son las canciones tradicionales que yo vengo haciendo de toda mi vida. Estas son canciones mucho más reflexivas, mucho más profundas. Yo veía tu carita resignada y confundida, me agarrabas de la mano mientras yo me despedía. Que cuestionan muchas cosas
Y al ser humano no le gusta hablar de la muerte, pero es la cita más segura que tenemos Lo más todos. seguro que tenemos todos, estamos chuleados ya. Sí, todos vamos a pasar por ahí. ¡Vamos a morir todos! Entonces, escucharlas, que lean de pronto lo que les cuento en cada canción, por qué la hice, que escuchen el testimonio de lo que viví en esa época, espero que les sirva, espero que saquen algo de eso, porque de verdad este momento que estamos viviendo es pasajero. Y en algún momento nos vamos a ir de esta tierra y qué rico irnos dejando buenos recuerdos, dejando buenas sensaciones en la gente y irnos con la maleta ligera. Tanto amor, tanto cariño que faltaba por vivir. Me dijiste aquí te espero, no te tardes en venir. Qué duro, qué bonitas palabras de Lady Noriega. Regálame otro aplauso, por favor. Señoras y señores, Lady Noriega, actriz, modelo y cantante colombiana, hoy aquí en Entre Pelado Producciones TV. Oiga, qué bonitas palabras. Eso, vamos a pasar las redes sociales de Lady Noriega por aquí, por pantalla, por aquí, por el screen. Fracciones de tus videos musicales. Gracias. Esas letras que nos acabas de mencionar, que las escribiste en esa pandemia que pensamos que se iba a acabar el mundo. Todos A pensamos mí eso. se me estaba acabando. Sí, a más de uno. A mí Sí. se me quebraron las rodillas también, pero se me estaba acabando el mundo. Pero Dios es grande y aquí estamos, vamos para encima. Y como Así tú es. dices, la vida es un flash. O sea que hay que disfrutar este momento, Lady. Sí. Bueno, hemos terminado la entrevista. De antemano, Lady, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí A ti. en mi entrevista. Un saludo bien especial nuevamente ahí a Jadon López haciendo cámara, mi hermano. Saludo bien especial ahí a Pipe en el Control Master. Saludo bien especial a Telemedellín, a Tejiendo Caminos, ahí al hombre de los huevos de colores. Jorge Arango y por supuesto a todos ustedes los televidentes que siempre nos están acompañando. Este fue Entre Pelado Producciones TV. Nos vemos en una próxima entrevista. Goodbye, hasta la próxima. Y murió. Fin del vídeo. Entre Pelado TV. Entre Pelado TV.